el promedio de los 5 ladrillos es que yo le tomo como resistencia a compresión de ladrillo. En cambio, en el adobe, la norma peruana, que es la norma que nosotros nos rige para nuestro país, porque nuestra norma nos dice que verifiquemos con la norma peruana, la E080, pues ahí nos da un caso particular y es que nos dice que debemos tomar precisamente 5 unidades y de esas, 6 muestras y de esas descartar las 2 peores. Y nos quedamos con los 4 mejores valores. Y de los 4 mejores valores, tomamos la media. Entonces, esa es la diferencia. Aquí, en cambio, se toman 5 unidades y directamente el promedio. En el adobe, al ser más sensibles a las cargas que se le someten en la prensa, pues se descartan los 2 peores valores, se toman las 4 mejores y de esas 4 mejores se saca el promedio. Esa es la diferencia. Con respecto al mostero, recordemos que la mampostería es el compuesto de 2 materiales fundamentales, como son el ladrillo y el mortero. Nuestra norma, el código ecuatoriano, la norma ecuatoriana de construcción, nos dice que tenemos diferentes tipos de mostero. Por ejemplo, el mostero M20, y el 20 significa la resistencia a compresión de ese mostero. Entonces, un M20, por ejemplo, un mortero M20 quiere decir que el mortero tiene 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado y siempre medido a los 28 días. Cuando se hacen las pruebas de compresión de los adobes, la norma también recomienda que las muestras sean sometidas a compresión luego de 28 días de haberse secado las muestras. Entonces, eso hay que tomar en consideración. Hay varios tipos de composiciones, pero la que más se utiliza actualmente es la de cemento y arena. Pero antiguamente, o como el mortero de la catedral, por ejemplo, es cemento, cal y arena. Y en muchos casos incluso se ha notado que únicamente es cal y arena ese mortero. Entonces dependerá de eso, de la composición, para nosotros establecer una resistencia a compresión también del mortero, sabiendo que la máxima, el M20, que denota nuestra norma, es de 20 kilogramos sobre, es de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 20 megapascales. El peso específico de los ladrillos y bloques también es una referencia bastante clave en el diseño de estructuras, pero no solo en el diseño de estructuras, sino también en la parte constructiva. Por ejemplo, el ladrillo cerámico, el macizo, el ladrillo panelón que tenemos aquí, el peso específico es 1800 kilogramos metro cúbico. Es decir, si yo necesito llevar 100 ladrillos, yo tengo que saber este peso específico para ver en qué me estoy metiendo, si puedo o no puedo cargar en la camioneta, por ejemplo. ¿Puedo cargar o no los 1000 ladrillos? Entonces habrá que hacer una multiplicación ahí de las dimensiones del ladrillo, multiplicarle por el peso específico y lógicamente por el número de ladrillos para yo tener el peso completo. Y ese peso completo ver si da o no da en la capacidad de carga de mi camioneta. Entonces, por eso es que es clave este peso específico, aparte de que dentro de las fórmulas de cálculo de diseño estructural es clave la carga muerta de los muros y por lo tanto este peso específico es bastante utilizado como dato. Entonces hay algunas referencias, por ejemplo, el ladrillo cerámico perforado, 1500 kilogramos metro cúbico, el ladrillo cerámico hueco es de 1200. Hablamos del perforado cuando nos referimos a un ladrillo estructural, es decir, en el cual el porcentaje de vacíos es inferior al 25%. Es decir, el ladrillo, el macizo como tal, es superior al 75% y por lo tanto se le puede utilizar como un ladrillo estructural. Y nos referimos a un ladrillo hueco cuando ese ladrillo es utilizado para elementos arquitectónicos, para divisiones arquitectónicas, pero que no tenga un componente estructural. Otro dato interesante, si bien aquí nuestra norma no define exactamente, lo que nos da referencias es sobre la norma peruana, por ejemplo, en que los ladrillos estos tienen un módulo de elasticidad entre los 30.000 y 50.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Solo por poner un ejemplo, una comparación, el módulo de elasticidad del concreto está en función del F'C de la resistencia a compresión. La fórmula es 15.000 raíz de F'C. Entonces, más o menos el módulo de elasticidad de un concreto, de un hormigón de 210, es de 217.000, ¿no? El módulo de elasticidad de estos ladrillos varían entre 30.000 y 50.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. También se da algunas expresiones para calcular el módulo de elasticidad, por ejemplo, sobre todo en el caso de mamposterías. Se dice que, es decir, una mampostería, recuerden, es ya la unión de los ladrillos con el mortero. Entonces, ese módulo de elasticidad puede variar, pero más o menos es 600 multiplicado por el F'M o F asterisco M. Este F sub M, si quieren, es la resistencia característica de una mampostería a compresión. Eso se dice cuando se le somete al ensayo a la muestra de mampostería con cargas de corta duración. Y cuando tiene cargas sostenidas, pues se le puede determinar el módulo de elasticidad con 350 por el F sub M, siendo el F sub M la resistencia de diseño a compresión de esa mampostería. Hay varias cosas que son interesantes en estructuras, porque nosotros siempre estamos trabajando con simplificaciones, siempre estamos tratando de asemejar a la realidad del funcionamiento. Pero aquí vienen algunas cuestiones que a lo mejor quedan por fuera del ámbito de las estructuras y por lo tanto no podrían garantizar las simplificaciones que nosotros hicimos en estructuras. Una de ellas es el almacenamiento de los materiales. Nosotros trabajamos con unas cuestiones óptimas en cuanto a material, pero luego vienen unas cosas en las obras que a lo mejor recaen en que lo que nosotros diseñamos no sea la justa realidad. A pesar de que tenemos factores de seguridad, pues hay que tener muy en cuenta que podríamos mejorar el aspecto constructivo y el de diseño si guardamos coherencia con esto. El primero es el almacenamiento de los materiales. Los materiales siempre deben almacenarse para protegerse del deterioro anormal o no ser contaminados y deben utilizarse en los tiempos previstos. Para el almacenamiento de las piezas de mampostería o ladrillos, debe buscarse siempre un espacio cubierto y ventilado. Sea como sea, así haya sido un ladrillo cocido, pues este ladrillo va a sufrir un deterioro en función del tiempo. Los procesos de humectación y de sometimiento al sol hacen que el ladrillo se humecte, se seque, se deseque, y por lo tanto esos procesos se aceleran el proceso de deterioramiento del mampuesto. Y si hay un deterioro del mampuesto, pues lógicamente todos los cálculos que nosotros hagamos pues estarán en detrimento por las malas características del material. Nosotros suponemos una resistencia de ladrillo, pero si en el tiempo ese ladrillo no guardó consistencia con los procesos adecuados de mantenimiento y de almacenamiento, pues ese ladrillo ya no tendrá las mismas características. Entonces ahí no está mal el diseño estructural, sino que a lo mejor el material que se empleó no es el adecuado. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Cuando nosotros hacemos la construcción, pues generalmente el sitio debe estar limpio de raíces vegetales, raíces de árboles, etcétera, antes de trazar los ejes del edificio. ¿Por qué digo esto? Porque es común que en las edificaciones de mampostería, cuando se tiene vegetación en los entornos, pues las raíces de los árboles suelen ser muy invasivas. No sé si la palabra correcta es ser invasivas o nosotros invadimos el ambiente de hábitat del árbol o es que el árbol pues retoma su terreno natural. Ahora, las raíces de los árboles lo que hacen generalmente es incrustarse por debajo de la mampostería, sometiéndole a una carga inversa, es decir, la carga natural de asentamiento de la mampostería es por gravedad. Pero las raíces de los árboles lo que hacen es la inversa, es decir, levantar las paredes. Y cuando eso pasa, generalmente empieza a haber un sistema de fisuración. Y ese sistema de fisuración se cree que es por un tema estructural. Cuando no es así, generalmente son procesos como estos por la presencia de árboles en el contorno de la edificación.
El replanteo, si bien esto podrán decir, pero esto parece más del tema de construcciones, pero es un tema clave porque en el diseño nuevamente caemos en que nosotros hacemos una suposición. Y la suposición, cuando hacemos el cálculo de la mampostería, es que la suposición más burda es tomarle un mampuesto o una pared de mampostería como un bloque rígido completamente. Cuando no es así, cuando la mampostería está formada por mampuestos o por ladrillos unidos con mortero. Entonces, por eso es clave el tema del replanteo, porque si nosotros empezamos desde el replanteo a colocar malos ladrillos, pues al final tendremos un pésimo trabajo y por lo tanto el trabajo no será el mismo que el que nosotros utilizamos como mampostería para el cálculo estructural. Entonces, desde el replanteo viene el trabajo de tener mucho detalle y mucho cuidado para el levantamiento de este tipo de obras. Antes de comenzar el proceso de replanteo de construcción, generalmente uno debe colocar unas cotas. Estas cotas de sitio nos van a permitir varias cosas. El primero es determinar una línea sobre el cual se va a alzar la mampostería. Recuerden que en todo terreno hay una humedad. Si llueve, el terreno se humecta y por lo tanto, desde ese punto de vista, en obras de mampostería, la mampostería podría verse comprometida por la humedad del terreno. Entonces, esta humedad que empieza a asomar con eflorescencias, es decir, con unas manchas blanquecinas y amarillentas en las partes bajas de los muros de mampostería. Y eso es debido a la humedad capilar, es decir, humedad que hay en el suelo, que toman los muros de mampostería y que una vez que se van saturando las partes bajas, esa humedad sigue avanzando a las partes altas de la mampostería. Pero es súper malo, además, que esa humedad se mantenga ahí, porque el ladrillo húmedo va en decremento de la calidad del mismo. Y nuevamente regresamos al tema de desecado. Si es que le da el sol a esas paredes, entonces va a estar en constante proceso de humectación y secado, y por lo tanto las partes bajas son las que más van a sufrir. Ahora, el hecho de que las partes bajas sean las que sufren es un problema, porque si estamos en un tema de mampostería estructural, pues las partes bajas serán precisamente las fuertemente comprometidas porque son las que mayor carga soportan en la estructura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La otra es la preparación de la zanja. Si nosotros vamos a hacer una mampostería, pues la mampostería habíamos dicho que hay de tres tipos. Primero hay una mampostería de piedra, hay una mampostería con bloques de hormigón y hay una mampostería con bloques de ladrillo cocido. No estamos tocando aquí la mampostería con adobes, pero es otro tipo de mampostería. Lo habitual en este tipo de edificaciones de mampostería es que nosotros hagamos una zapata corrida y esa zapata corrida, para tener un costo más bajo en la cimentación, se utiliza generalmente muros de hormigón ciclopio. Muros de hormigón ciclopio, es decir, el 60% es hormigón y el 40% es piedra. Entonces, a pesar de que tengo yo los dos cambios en la mampostería, hay que observar las siguientes cosas. Cuando yo tengo un muro de mampostería de hormigón ciclopio, lo común es que asentamos una mampostería en la parte superior, pero el peso de esa mampostería podría provocar en el muro de hormigón ciclopio el resquebrajamiento de la mampostería, es decir, una fisuración inclinada. Puede ser por el tema de carga. La otra puede ser que el muro de hormigón ciclopio, por sus propias condiciones de tener piedras que algo se van chavando en el propio muro, pues podría una de esas piedras volcarse, deslizarse sobre otra y lógicamente causaría una fisura. Muchas de estas fisuras son transmitidas hacia la mampostería en altura y por lo tanto se refleja en el sistema estructural. Entonces hay que tener muy en cuenta también la zona de cimentación para darle una zona de cimentación segura para no tener problemas en la mampostería. La otra es el vaciado del concreto. Pues cuando nosotros realizamos el vaciado del concreto, generalmente lo hacemos contra la zanja. Entonces, en este proceso, la mejor piedra que nosotros podemos utilizar es una piedra angular para este tipo de
de muro. No es muy fácil conseguir piedra angular, es decir, piedra de cantera. Aparte que suele costar un poco más. Solemos utilizar es la piedra de río, pero el problema de la piedra de río es que es una piedra boleada o con aristas redondeadas. Por lo tanto, es más fácil de que las piedras se deslicen dentro del muro. Entonces, durante el vaciado del concreto, hay que ir haciendo capas para realizar este tipo de muro. Es decir, pongo una capa de hormigón, asiento las piedras y ubico para que estén en su lugar y luego se le vierte nuevamente la capa de hormigón. Una vez que yo vierto la siguiente capa de hormigón, yo tengo que verificar que ese hormigón ocupe todos los lugares que se dejó entre las piedras. Por esa razón es que el volumen de hormigón es del 60% y el volumen de piedra es del 40%. Claro, tengo un ahorro significativo si fuera, con respecto a si fuera un muro de hormigón, porque en el muro de hormigón armado tengo los dos materiales, que es hormigón y acero, pero es más angosto. Sin embargo, aún así, el volumen de hormigón utilizado en un muro de hormigón armado es superior al volumen de muro de hormigón ciclópeo. En costo es mucho menos el hormigón ciclópeo. Luego del muro de hormigón ciclópeo, generalmente ponemos una viga de cimentación. Quizá ahí ya empezamos con el cálculo de la estructura. En el cálculo de la estructura de mampostería, pues la mampostería generalmente tiene que asentarse sobre un sistema de cimentación. El mejor sistema de cimentación dice que es sobre una cadena. Cadena que debe tener como mínimo el ancho del muro. O sea, este elemento, que en definitiva es una viga sentada sobre un sistema de cimiento, viene de forma decreciente. ¿Qué quiere decir? Que la zapata debe ser siempre más ancha que la cadena de cimentación. Que la cadena de cimentación debe ser de preferencia más ancha que el muro de mampostería. Este puede ser al menos de igual espesor que el muro de la mampostería. Si el muro es de 40, por ejemplo, y la cadena es de 20, está perfecto porque se está dejando mínimo unos 10 centímetros al lado de la cadena de cimentación. La función de la cadena de cimentación es repartir o distribuir la carga de la mampostería en la parte lineal del muro. Ahora, es verdad que podrían haber cierto tipo de fisuración, porque en las edificaciones necesitamos dejar tuberías de drenaje, tuberías de agua potable, tuberías de desagüe o de aguas servidas. Entonces vienen este tipo de costes en el muro. Sin embargo, lo que se pretende es que la perforación que se haga en el muro tiene que ser mínima para no afectar la gran distribución de cargas en la longitud total del muro. Entonces, claro, es mucho mejor tener una viga de cimentación antes que asentar directamente la mampostería sobre el muro de hormigón ciclópeo. Entonces, este me va a ayudar a distribuir las cargas de mejor forma sobre el muro de hormigón ciclópeo. Un aspecto clave en las edificaciones de mampostería de ladrillo cocido es los sistemas de contrapiso. El sistema de contrapiso o la losa generalmente se lo hace, a ver, el sistema, es que hay dos tipos aquí. Cuando hablo yo de contrapiso, depende del terreno donde está ubicado. Se le llama contrapiso precisamente porque está contra el suelo normal. La loseta que se termina fundiendo en el proceso constructivo no es nada más que una losa de entre 5 y 7 centímetros en el cual se le pone una malla electrosoldada. Ese es el proceso normal. Pero nosotros también podemos tener, no como contrapiso, sino como una primera losa, a pesar de estar en el nivel 00, cuando tenemos, por ejemplo, un sistema con una arcilla expansiva. Entonces, ¿qué se suele recomendar desde el diseño estructural? Es dejar precisamente una losa hueca que esté contra el piso. ¿Para qué? Para que si la arcilla es expansiva, cuando entre en humectación la arcilla se va a expandir. Si yo no dejo unas perforaciones para que la arcilla se expanda, pues generará fisuración sobre la losa.
Por lo tanto, este sistema de contrapisos podría tener una losa y esa losa ser casetonada, pero con casetones que fácilmente puedan permitir la expansión de la arcilla. Entonces, en los sistemas de contrapiso es algo contradictorio eso de tener en la primera ya una losa, pero se da solo cuando tenemos arcillas expansivas. Entonces, eso también es un punto que se necesita saber del sistema constructivo, conocer del lugar y del tipo de suelo que tenemos para afrontar eso. Algunos datos de la preparación de los ladrillos. Por ejemplo, si este ladrillo, a primera vista, podría considerarse un ladrillo estructural. Podría considerarse como un ladrillo incluso que no puede tener reforzamiento o que podría tener reforzamiento. Si es utilizado como un ladrillo que no va a tener reforzamiento, pues el número de agujeros tendrá que ser inferior al 25% de la masa total del ladrillo. Entre el 20 y 25%. Caso contrario, podría utilizarse como un ladrillo parcialmente reforzado, es decir, que por estos agujeros yo voy a pasar unas varillas de acero tal como está aquí. La preparación en obra común de los ladrillos es darle una humectación. Lo que uno busca en la preparación del ladrillo es que cuando yo le someto al contacto con el mortero, que el ladrillo seco no absorba la humedad del mortero. Que el ladrillo seco no absorba la humedad del mortero. Entonces, eso es lo que nosotros queremos generalmente. ¿Por qué razón queremos evitar eso? Porque si el ladrillo absorbe la humedad del mortero, pues estaremos en decremento de la calidad del mortero. Entonces se secará más rápido el mortero y por lo tanto podrían asomar unas fisuras en el mortero. Todos estos yo les estoy diciendo porque nosotros hacemos una suposición en el momento que hacemos el diseño en este tipo de estructuras. La suposición es que yo tengo una mampostería perfecta con una resistencia tal, pero esa resistencia tal vemos que varía muchísimo en función del proceso constructivo que nosotros tengamos en la obra. Entonces, por eso es clave conocer estos principios que yo les estoy dando. Aquí viene otro que ya les habíamos mencionado, que es la colocación de los ladrillos. Uno clave, por ejemplo, es el plomo de las paredes. El plomo de las paredes generalmente se mide a través de la plomada, es decir, la plomada tiene un trompo de madera, ese trompo de madera se le apega y lo único que hace es por gravedad y por el peso que tiene la plomada, pues uno va midiendo. Si aquí entre la pared y la piola del trompo están 5 centímetros, pues esa distancia debería mantenerse en toda la pared. Si empieza a asomar variaciones en la parte de abajo 5, en la parte de arriba 3, quiere decir que la pared no está aplomada. Si no está aplomada, quiere decir que las cargas en la pared no bajan por la pared, sino ya están desviándose del eje de la pared y podría llegar a volcarse cuando la resultante de las cargas estén por fuera del espesor del muro. Entonces, esa flecha generalmente está en el centro del muro cuando el muro está aplomado. Conforme voy inclinando, la flecha va saliéndose del espesor del muro, hasta que finalmente, si el muro está totalmente inclinado, pues la flecha esa, la resultante de las cargas, caerá por fuera del espesor de los muros y por lo tanto hay el declive del muro completo, es decir, ese muro no tiene estabilidad. La colocación de los ladrillos es clave para entender la parte estructural. Y aquí algunas consideraciones. Si nosotros vemos comúnmente este tipo de paredes, son paredes de una hilada. Pero las construcciones anteriores, las construcciones monumentales, por ejemplo, no tienen una sola hilada, sino tienen múltiples hiladas, tales como estas. Entonces eso lo hace más difícil el análisis todavía. Todavía diría yo que en la actualidad no tenemos con certeza una capacidad y un estudio completo sobre este tipo de estructuras.
¿Por qué razón? Porque nosotros analizamos como si esto fuera un macizo completo. Y lo que nosotros decimos que es el comportamiento ideal de ese tipo de pared, lo simplificamos en un solo número, que es la capacidad a compresión, la capacidad a corte, la capacidad a flexión. Y esa simulación hacemos sobre toda la mampostería. Sin embargo, vemos que cuando tenemos múltiples hiladas, dependerá de la forma de colocación de los mampuestos, del alto o espesor de la hilada de mortero que nosotros pongamos para la liga entre los elementos, del ancho y altura de los vanos que tengamos. Tanto así que, por ejemplo, cuando estudiamos mamposterías de adobe, a lo mejor utilizamos sistemas algo primitivos en el cálculo. Digo primitivos no porque sean antiguos, sino porque partimos desde la base de las estructuras, que es única y exclusivamente la estática. Y me voy a referir a lo siguiente. Por ejemplo, en los muros de adobe, les mostraré el siguiente artículo. En los muros de adobe, generalmente, pues en los muros de adobe generalmente no recurrimos al diseño tan complicado por elementos finitos. A pesar de que estamos tratando de hacer calibraciones para encontrar estos métodos tan sofisticados de cálculo, generalmente se complican por la dificultad del material propio. Es decir, tratar de hacer suposiciones sobre un material que no conocemos es bastante difícil. Digo un material que no conocemos porque la capacidad resistente de un adobe, que es trabajado a mano por los artesanos de Cuenca, es muy difícil de establecer y generalizar para toda la ciudad de Cuenca. Entonces, en este artículo, por ejemplo, que escribimos sobre vulnerabilidad sísmica en fachadas de adobe en Cuenca, ante diferentes escenarios sísmicos, lo que hicimos es, primero, determinar, este es el tipo, primero determinar la configuración geométrica de este tipo de edificaciones. Entonces, este tipo de edificaciones, si ustedes le ven, tiene un montón de variantes. Por ejemplo, tenemos un muro de mampostería de piedra que es típico como cimentación para las casas de adobe. Luego de eso podría haber el cambio de mampostería, es decir, de una de mampostería de piedra a uno de mampostería cocida, porque esta mampostería cocida es más resistente que la mampostería de adobe, pero además tiene otro fin y que se le denomina sobrecimiento a esta parte del muro de mampostería y que puede ser incluso en algunos casos la continuación de la mampostería de piedra. Y es que la función de esta es evitar la humedad capilar. Si aquí hay un techo y tiene un alero, algún rato va a caer agua. Y lo que generalmente pasa es que esa agua salpica sobre el muro. Si yo dejara el muro de adobe en la parte baja, pues sufriría bastantes daños porque el muro de adobe es bien susceptible a la humedad. Luego de eso continuamos con el muro de adobe, es decir, es en capacidad resistente, hablemos de que es el que tiene la capacidad más baja resistente y estaría en este orden, no las capacidades resistentes. Pero fíjense que el muro de adobe en esta edificación de 2 plantas no tiene siquiera una continuidad. Y es que en el entrepiso, a nivel del entrepiso, se le coloca algo que se le denomina viga de anillo o viga perimetral. Sobre esa viga se coloca el sistema de entrepiso. Pero el sistema de entrepiso para las edificaciones de adobe, pues precisamente se le considera un sistema de entrepiso flexible. A diferencia de las edificaciones de ladrillo cocido, en que esta losa, pues suele ser muchas veces ya una losa de hormigón armado.
Entonces, en ese caso sí que se considera una losa o un elemento rígido. El tener un elemento flexible no aporta a la capacidad estructural de la estructura como tal, y ahora ya les indicaré. Entonces, este muro se ve cortado por la viga esta que nosotros ponemos aquí. Y luego de la viga, pues pueden haber varios casos. La una es que se pone una viga tan ancha que ocupa casi el espesor del muro, a pesar de que el espesor mínimo de estos muros es 40 centímetros. Pero en estos casos, por ejemplo, yo puedo poner una viga de 20 centímetros en la mitad del muro. Y luego, para dar continuidad a la segunda planta, pues coloco adobe aquí, adobe en la parte interior y continúo. Es decir, ya ahí el muro se ha cortado. Entonces, es más susceptible a falla todavía cuando yo esté en un sismo. Veamos entonces, en este artículo lo que analizamos son 45 viviendas del centro histórico de Cuenca, viviendas entre una planta y 2 plantas de diferentes casos. El uso generalmente es como vivienda, el 42% en área es utilizado como vivienda y el otro es utilizado para oficinas, negocios, en fin. Pero veamos el modelo que se utiliza para este tipo de viviendas. Y fíjense, el cálculo para aspectos sísmicos de este tipo de viviendas es este. Yo tengo un sistema de cubierta que le apoya una cierta carga sobre la estructura. Tengo un sistema de entrepisos que podría generar una grieta o un resquebrajamiento en el muro en estructuras de 2 plantas. Porque en esta zona la viga está sentada en la mitad y por lo tanto hay una discontinuidad. Entonces, cuando se dé un sismo, claro, lo que podría pasar es que el muro toma esta forma de aquí. Pero algo que nos preocupaba en esto es que generalmente las estructuras de adobe en la cubierta, el sistema constructivo como tal, dice que es la teja, debajo de la teja o para sentarle a la teja va una capa de tierra de entre 5 a 10 centímetros de espesor y la tierra es pesada. Debajo de esa capa de tierra que tiene la función además de impermeabilizar, se le coloca una capa de carrizo unida, completamente unida, y que es el sistema de soporte de la estructura de cubierta. Ahora, ¿qué pasa en las restauraciones que estamos haciendo en la actualidad? Cogemos y cambiamos el sistema de cubierta porque decimos, ese peso es exagerado para la estructura y para los muros, y eso es verdad. Es decir, mientras menos peso yo agregue a una estructura de adobe, puede ser ventajoso para estas partes del muro de adobe, para las partes bajas. Sin embargo, para la globalidad del muro de adobe, no es así. Porque si yo le quito carga, le estaría quitando compresión al muro y por lo tanto le hago más susceptible de vuelco ante cargas laterales. Entonces, esta flecha que está aquí, estas flechas que están aquí, lo que simbolizan es el sismo en la estructura. Si esta es la fachada y viene un sismo con una carga perpendicular a la fachada del muro, si yo le quité carga aquí de compresión, lo que le hago es más susceptible de fallo a este tipo de muros. Entonces, fíjense que desde el proceso constructivo, nosotros estamos teniendo un decremento si no tomamos en consideración el funcionamiento del sistema constructivo como tal. Algunos tipos de fallas, por ejemplo, en las fachadas son estos. En edificaciones de una planta existen cerca de 11 tipos de fallas en muros de fachada de mampostería en general. En adobe hemos tomado 5 tipos de fachada. El uno es un derrocamiento, una falla total del muro de fachada por una desconexión de los muros laterales de la fachada. Ese se le conoce como el mecanismo A, es decir, no hay una conexión entre la fachada y los laterales. Podría haber eso en el sistema constructivo, ese tipo de errores.
pues podría haber, ¿no? Entonces, cuando venga un sismo, empujará la fachada y prácticamente se volcará. La otra es que si yo tengo paredes laterales, pues una de las paredes se desconecta y la otra, por la masa propia que tiene la fachada, puede llevarse una parte de la cara lateral de la fachada. Ese es un mecanismo B1. El mecanismo B2 es que si hay una conexión de las partes laterales, pero la carga de sismo es tan fuerte que le desconecta cortando incluso las paredes laterales de la fachada. La otra es el mecanismo D, que es tan solo que una parte de la fachada, con una diagonal a 45 grados, se lleve parte de la fachada por una desconexión o un mal sistema constructivo entre la fachada y las paredes laterales. Y la otra es que si yo tengo un sistema de puertas y ventanas, pues precisamente puede haber una desconexión de elementos en forma de T, en forma de L, y se pueden desprender de la fachada. De todos estos sistemas de fachada que nosotros tenemos, cuando se hace un análisis de vulnerabilidad sísmica, lo que nosotros hacemos es aplicarle un sismo a las fachadas. Se dice que la ciudad de Cuenca, no se dice, la norma establece que la ciudad de Cuenca está situada en la zona 2 de sismicidad. El Ecuador tiene en total 6 zonas de sismicidad y solo la zona 1 dice que es una zona media de sismicidad. Y a partir de la zona 2, todas son zonas altas de sismicidad. Es decir, Cuenca está en una zona 2, por lo tanto tiene una alta sismicidad. ¿Qué quiere decir esto de una alta sismicidad? Lo que quiere decir es que tiene aceleraciones considerables. Ahora, no se ha registrado un sismo bueno desde hace más de 100 años en la ciudad de Cuenca. El último registro que se tiene es, el más cercano es en la ciudad de Girón, hace más de 100 años. Por lo tanto, estaríamos ya entrando en una zona de que ha habido un periodo largo de silencio sísmico en nuestra región. Entonces, en algún momento se espera que exista un terremoto. Terremoto como sinónimo de sismo, de seismo, todos esos son sinónimos. Lo que pasa es que vamos a depender de la aceleración que nosotros tengamos. Si existe un sismo o un terremoto fuerte con unas aceleraciones grandes en nuestro territorio, pues estaremos muy propensos a que este tipo de edificaciones sufran estos daños. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de estudios de determinar la vulnerabilidad? Es de estudiar estas casas y ver cuán susceptibles son de fallo este tipo de edificaciones ante diferentes situaciones que pueden darse, porque nosotros no conocemos cómo podría desprenderse la fachada, si cuál de los mecanismos de estos podría tener como fallo esa fachada en particular. Entonces, lo que hacemos es tener un espectro sísmico y luego someterle a una carga lateral a esas fachadas. Y al ser esta la capacidad del muro, esta línea roja que se muestra aquí, esa es la capacidad del muro, pues le sometemos a un sismo de una aceleración muy baja, de 0.05 G. Si este punto se ubica por fuera de la capacidad del muro, pues entrará en zona de peligro. Pero mientras esté en la zona de capacidad del muro, pues no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, para una aceleración sísmica de 0.05 G, esta de 0.10, de 0.15, 0.20 y 0.25 G, que es con lo que actualmente se diseña en nuestra norma, con una aceleración de 0.25 de G. Ese es el sismo esperado para nuestra zona. Entonces, para un sismo de 0.25 G, 0.20 G y 0.15 incluso, estas fachadas ya estarían en riesgo o comprometidas si se diera este mecanismo de fallo. Eso es lo que estamos diciendo con este estudio. Si ustedes se fijan, esta, por ejemplo, este tipo de fachada con 0.25 estaría por fuera de la capacidad y si se diera el volcamiento de esa fachada. Con un sismo de 0.20 G pasaría lo mismo. Con un sismo de 0.15 G, pues está en el límite la capacidad de la fachada.
Otro ejemplo, para este tipo, que quizá es el menos vulnerable, si se fijan ustedes, este es el más vulnerable que con 0,15G ya se sufriría el volcamiento de esa fachada. Y esta la menos vulnerable, porque con 0,5G la capacidad del muro sigue intacta, pero es que solo se va una parte de la fachada, y con 0,25G se iría lo que aquí está representada en la figura. Estos gráficos a lo mejor llaman la atención, porque para el primer tipo de fachada que habíamos mencionado, para el tipo de falla de fachada, de vuelco de la fachada, sin el desprendimiento de las paredes laterales, fíjense que para edificaciones de 2 plantas, de 31 casas analizadas, si se diera un sismo de 0,25G, 30 fachadas sufrirían el colapso y tan solo una sufriría daño severo. Eso se repite casi para las de una planta, es decir, por ser más baja no quiere decir que sea menos vulnerable, porque en estas estudiamos 14 edificaciones y de las 14 edificaciones, 13 sufrirían el colapso de la fachada y una tendría daño severo. Pero aún así, si hubiera un sismo bajito de 0,05G, 14 fachadas tendrían daños moderados. Y en el caso de 2 plantas de 31 edificaciones con un sismo de 0,05G, 29 fachadas tuvieran daños moderados. Eso quiere decir que los daños moderados es algo como esto de aquí. El primero es que no tengo daños en la primera fase. El segundo es que tengo daños moderados, es decir, me empiezan a asomar una serie de fisuras, pero al menos le permite a las personas seguir habitando esa vivienda. Pero lo que se dice es que con daños moderados debería entrar en reparación inmediata de la parte estructural. Recuerden que estos muros son parte de la parte estructural. Con daños severos, yo tengo las mismas fisuras agrandadas, pero además del volcamiento o se caen ciertos elementos como pueden ser los balcones. Y ya el colapso es ya el declive total o de parte de la estructura. Entonces, claro, el conocer, por ejemplo, este tipo de elementos de su funcionamiento, no siempre requieren de la utilización de elementos complicados de cálculo, porque además de esos elementos complicados de cálculo, muchas veces no consienten todas las variables que tienen estos elementos, sino yo con un simple mecanismo de fuerzas en estática puede ser una buena aproximación a la realidad de este tipo de estructuras. Entonces, para este tipo de estructuras, por ejemplo, es más fácil el conocimiento porque están en una hilada, pero a pesar de eso, el tener materiales compuestos lo hace difícil el determinar una capacidad de funcionamiento de esta mampostería. Y eso conforme se va replicando en más hiladas en la mampostería, pues eso declive, hay un declive en el conocimiento de funcionamiento de este tipo de estructuras. Alguien preguntaba alguna ocasión de por qué en las mamposterías estas se pone doble hilada o triple hilada. Generalmente es para absorber el número de cargas. Es lo más común en adobe. Si yo necesito soportar más carga, lo que hago es aumentar la masa. Si aumento la masa del muro, pues va a resistir más carga. Es así de simple. Esa es la función lógica de tener ese tipo de espesores de muros. Hacemos una pausita ahí hasta las 9:10 y continuamos. A las 9:10 nos vemos.
Bueno, continuamos con la clase. Otro aspecto importante que ha pasado a lo largo de la historia es el sistema de andamiaje. El sistema de andamiaje, bueno, actualmente creo que está solucionado porque con respecto a las edificaciones de la antigüedad, al no haber la utilización de andamiajes metálicos, por ejemplo, se recurría a hacer perforaciones en la estructura para, lógicamente, poder dejar sistemas de madera incrustados ahí y poder realizar el sistema de andamiaje. Si nosotros revisamos en la Catedral de Cuenca, si nos fijamos con detenimiento, hay una serie de agujeros en la fachada. Eso denota el sistema de andamiaje que se utilizó para la construcción de la época. Actualmente podemos decir que, claro, todas esas perforaciones, si bien fueron necesarias para la construcción, lógicamente merman la capacidad resistente de los muros. El tipo de aparejo, y es que cuando uno se hace el análisis de un sistema edificatorio de estos antiguos, es muy difícil determinar, a no ser que se haga una prospección física en el cual prácticamente con métodos destructivos se pueda determinar el sistema de aparejo utilizado. Lo fundamental de los sistemas de aparejo generalmente radican en las uniones o las ligas o las intersecciones con otros tipos de muro. Recuerden que al estar en una zona sísmica nos hace muy propensos de la falla de este tipo de elementos. Por lo tanto, es clave determinar cuál es el sistema de aparejo para que cada vez tratar de dar una aproximación a través del cálculo o el diseño estructural del funcionamiento de este tipo de estructuras. Pero hay sistemas de aparejos tan complejos que en la actualidad es muy difícil el evaluar la capacidad admisible de estos tipos de muros. Se tiene un conocimiento previo de cuál podría ser el funcionamiento, pero nadie podría asegurar y jugarse por cómo en realidad funcionan por las múltiples variables que actualmente les estoy detallando. Entre los sistemas de aparejo es uno de esos. Existen una variedad, una infinidad. Generalmente dependen de los espesores del muro y de la carga que yo quiero soportar. Y la otra es que va de la mano el sistema de aparejo con el tipo de ladrillo que yo tengo. Y en función de eso, el espesor al cual voy a llegar. Otro tipo es el tipo de juntas que se deja en la mampostería de ladrillo. Aparentemente no tiene trascendencia, pero tiene muchísima trascendencia. En las edificaciones históricas, generalmente el ladrillo era lo más difícil de conseguir y por eso es que el material de mortero se convertía en un material fundamental en el avance y muchas veces se dejaban juntas de hasta 5 centímetros para ganar más velocidad en la construcción, ya que eso era un material más fácil de fabricar. Entonces existen varios tipos de juntas, por ejemplo, una junta lisa, que es el que nosotros tomamos en el cálculo estructural como que así se diera la obra. Sin embargo, no es el único, porque muchos en la parte arquitectónica empiezan a darle, por ejemplo, una junta hidrófuga, es decir, no está completa la junta, sino ya hay un rebanamiento y por lo tanto estructuralmente no sabemos cómo funciona eso, porque no podemos llegar a tal nivel de detalle en el cálculo estructural, sino siempre hacemos simplificaciones hacia lo que nosotros conocemos. Luego está una junta ranurada, una junta saliente, una junta de media caña. De todas estas, parece que la más beneficiosa sería la junta saliente. Sin embargo, aspectos de diseño dicen que podría generarse un corte en esta zona y que esta zona saliente no tendría influencia en el cálculo estructural. La zona de los vanos que ya habíamos comentado, que generalmente se dice que se debe dejar vanos o las aperturas de puertas y ventanas deben ser menores al 35% del total de la fachada. En Cuenca les había comentado que a pesar de la historia de las edificaciones, las fachadas
tienen el 30% de perforaciones en las fachadas. Entonces, eso es un punto a favor. El otro es que no se debe, o se debe tener, mejor dicho, una separación entre los distintos elementos de apertura en las paredes. Por ejemplo, yo debo dejar una separación entre una ventana y otra ventana. Debo dejar una separación entre puertas y ventanas. Y debo dejar una separación entre las esquinas y la puerta o ventana o apertura de vano que yo esté teniendo. Se dice que estos puntos se consideran puntos débiles y puntos frágiles dentro de la fachada y generalmente se dan las fallas por deformaciones por carga de corte. Quiere decir que si va a haber una carga sísmica en la zona longitudinal de la fachada, esas zonas de aperturas generalmente tienen un fallo de esta naturaleza. Lo que la norma recomienda, vuelvo a recalcar, es que el área de los vanos sea menor al 35% del área total de la fachada y que se debe dejar como mínimo 50 centímetros entre cada apertura, es decir, yo no puedo dejar dos aperturas continuas, una de puerta y una de la ventana, sino que como mínimo se tiene que dejar 50 centímetros. El curado, parece que el curado en este tipo de edificaciones no es muy representativa, pero tiene mucha influencia. Al ser, cuando nosotros hablamos de mampostería reforzada o de mampostería simplemente confinada, pues hablamos de que vamos a tener elementos de hormigón armado. Y si tenemos elementos de hormigón armado, pues tienen que también ser vistos como tal. Y por lo tanto, el momento de construir, al día siguiente de construir, ya se le necesita dar su proceso de curado. Recordemos que la mampostería como tal, sobre todo en la mampostería confinada, pues no va a trabajar como tal y más bien son los elementos de hormigón armado los que van a trabajar. El hecho de tener una mampostería o un sistema mixto entre hormigón armado y mampostería no me da para que no se curen los elementos de hormigón armado, sino que por su propia naturaleza de hormigón armado se necesitan curar esos elementos. Este era uno de los aspectos más relevantes en el caso de la mampostería que nosotros tenemos, y es el caso de las losas. Si nosotros tenemos únicamente dos paredes sin la losa en la parte superior y nosotros le aplicamos una carga en el lateral, pues vemos que esas paredes son susceptibles de vuelco. Si yo le coloco una tercera pared y le coloco esa misma carga lateral, pues le hago más estable a la estructura. Si yo le coloco una cuarta pared en la parte posterior de estas paredes, en la parte posterior le coloco otra mampostería y le aplico la misma carga, pues eso va a empezar a funcionar ya de una mejor manera porque va a tener el apoyo de las cargas laterales, de las paredes laterales. Pero se dice en estructuras que lo perfecto es que funcione como un cubo. Por lo tanto, si yo le cierro la parte superior con una losa de entrepiso, pero esa losa está conectada a los muros laterales, pues se dice que es el método perfecto para soportar las cargas sísmicas. Si a eso le sumo la forma, que la forma cuadrada es la forma más eficiente para soportar cargas sísmicas, pues la estructura va a tener un buen comportamiento sísmico. Hay dos tipos de losas que generalmente se utilizan aquí, que son las losas macizas y las losas aligeradas. Y dependiendo del tipo de apoyo que yo tenga, pues yo puedo calcular las flechas que voy a tener. Si esta, por ejemplo, yo digo para una losa maciza, es L entre 20. Para una losa continua, L entre 24 y así sucesivamente. Lo que quiero que se lleven la idea es que dos paredes así sencillamente tendrían menos capacidad ante una fuerza sísmica que haberse colocado paredes en los laterales, en las partes transversales a estas paredes, y que es mucho más eficiente si se le coloca todavía una losa en la parte superior. Por eso se dice que en el sistema de adobe la losa es un sistema flexible, porque al tener únicamente unas tablones o unas tablas que están colocadas sobre las vigas perimetrales, eso en un sismo se deforma totalmente y por eso se le considera como un sistema flexible y no aporta rigidez a la estructura.
Otro parámetro que se debe conocer es el tema del índice de la esbeltez. El índice o la esbeltez como tal es simple y llanamente un parámetro que además es adimensional, pero se encuentra dividiendo el H dividido para el espesor del muro. Generalmente esta esbeltez se le conoce como lambda, es decir, la letra griega lambda es igual a la altura sobre el espesor del muro. Se dice que para un muro el índice de esbeltez entonces va a ser la altura efectiva que yo tenga dividido para el espesor del muro. ¿A qué me refiero con altura efectiva? Es decir, hasta debajo de los sistemas estructurales como puede ser el amarre de las vigas de cubierta o el amarre del sistema de entrepiso. Para muros no armados, generalmente los que estamos viendo construidos con mortero de cemento de cal, el índice de esbeltez dice que no debe ser mayor de 18, excepto para las construcciones de 2 pisos que se le limita con un máximo de 24. Entonces es la esbeltez que uno tiene que darle a una edificación de mampostería. Algunos tipos de falla que se ven en estos tipos de mamposterías o de edificaciones de mampostería, pues empezamos a ver fallas perpendiculares. Generalmente este tipo de fallas perpendiculares se dan por una sobrecarga en la parte superior, entonces empieza a romperse verticalmente el muro por una sobrecarga en el mismo. Empiezan a asomar un tipo de grietas diagonales. Generalmente las grietas diagonales son porque han sufrido un tema de cargas laterales y por lo tanto el muro ante el corte se da una falla en diagonal, pero también puede darse por un sistema de cargas que es perpendicular al plano del muro. Entonces quiere decir que el muro se ha sometido a una especie de cargas de flexión y por lo tanto se empieza a bombar y podría darse esa falla. La otra es que cuando yo tengo sistemas de vanos muy grandes, pues hay el debilitamiento de los elementos estructurales. Y al no tener un sistema de apoyo o un sistema de cargas que transmita la carga hacia el piso, se ve interrumpido por los vanos y por lo tanto los vanos quieren transmitir las cargas hacia los elementos verticales y es ahí donde se empiezan a fisurar porque este elemento no es lo suficientemente grande para soportar ese tipo de carga. Y la última es que cuando hay elementos de fachada o de paredes laterales que tienen un sistema de ventanas muy próximos, prácticamente puede darse el desprendimiento completo de la perforación completo de ese sistema de mampostería. Entonces hay que conocer también cuál es el sistema de cargas, cómo funciona la estructura para poder hacer una aproximación del sistema de fallas que nosotros tengamos en las estructuras. Hace poco más de unos 2 años, ha de ser que una compañera me llevó a una casa de un cliente de ella y me dijo que la casa es de mampostería, tenía elementos de hormigón armado y me mostró un sistema de fisuras que se había dado en una especie de semisótano que habían hecho. Ella suponía que se había dado ese sistema de fisuración por una fachada o una fachaleta de piedra que había hecho colocar el dueño en el muro principal, en la fachada. Entonces, le ha revestido con una piedra en la fachada. Es decir, le sobrecargó a esa fachada y producto de eso, ella creía que se dio el sistema de fisuración y por lo tanto esa pared iba a fallar por un exceso de carga. Pues no es tan fácil la determinación del tipo de falla en estructuras de mampostería. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar y ver precisamente que habían unas fisuras y lo único que podíamos hacer en la primera visita es medir las fisuras. ¿Por qué? Porque generalmente en edificaciones nuevas existe una fisuración inicial, porque la estructura, antes de empezar, pues recibe unas cargas del suelo de la cimentación y luego recibe otras cargas que es ya por el uso. Entonces el dueño se pasó y empezó a pasar un montón de muebles, es decir, la estructura recibe más carga y por lo tanto ahí hay un asentamiento principal de la estructura.
ese asentamiento o acomodamiento de las piezas de estructuras, pues generan unas fisuraciones iniciales. Entonces, en esa primera visita, lo único que se recomienda es medir la fisura. Si la fisura continúa en un mes, en 2 meses, pues precisamente hay un proceso de falla en el suelo que habrá que analizar, o hay un sistema de falla en la estructura. ¿Cómo se mide este tipo de fisuras? Primero es a través de fisurómetros, es decir, de una regla para medir la fisura, y la otra es de dejar medido o metido algo en la fisura. ¿Cómo? ¿Qué es el algo? ¿Puede ser un trozo de papel? Pues no, porque generalmente hay humedad en el ambiente, por lo tanto el papel con la humedad pierde su calidad y no sirve. Lo que se hace generalmente es meterle un taquito de madera que entre bastante presionada en la fisura, o un trocito de tiza, de esta tiza que se escribía antes en los pizarrones, se le mete en la fisura y luego se le va midiendo. Si al mes, por ejemplo, yo ya puedo sacarle al trozo de tiza que entró muy duro ahí, yo ya puedo sacarle, quiere decir que la fisura creció. Pero si regreso al mes y sigue durísima ahí la tiza, no puedo sacarla, quiere decir que la fisura no ha crecido y por lo tanto no hay más falla, la estructura se acomodó. Entonces, por eso no es bueno que apenas aparezcan las fisuras, se deban tapar las fisuras. No se lo debe hacer así, sino se le debe tener chequeada la fisura y luego de unos 6 meses aproximadamente en que yo ya conozca que no va a haber más fisuración, que no se ha continuado con el espesor de la fisura, ahí sí yo procedo a hacer la corrección. El sistema de corrección generalmente es con unas grapas a través de la línea de fisura, luego se les resana con mortero y finalmente se le tapa. Entonces ahí yo ya puedo garantizar que esa fisura no va a abrirse nunca más. Pero no es buena idea, por ejemplo, apenas asoma la fisura, ponerle pasta de mortero, porque si la fisura continúa mostrándose, lo único que estamos haciendo es maquillando la falla que puede tener la estructura. Yo les recomiendo que visiten la catedral, que es una obra en mampostería. Es una obra, además, que se construyó ya más de 100 años. Es una obra imponente con muros bastante grandes en mampostería. Visítenle por dentro, porque en la parte interior ustedes van a encontrar unos elementos en arco sobre paredes muy esbeltas. Ellos con mucha sabiduría lo que hicieron es, los constructores de la época, es meter unas estructuras en arco para alivianar la carga de esos muros de mampostería. Si yo tengo un muro de mampostería de 15 metros de alto, imagínense la carga que está soportando la parte baja del muro. Es decir, esos ladrillos deben estar con una carga tremenda. Para aliviar eso, lo que hicieron estos constructores es meter unos arcos en las partes intermedias de los muros y con eso descargan la carga sobre la parte baja de los muros. Entonces, eso es muy interesante desde el punto de vista constructivo. Los espesores que tenemos en el mortero en la catedral, por ejemplo, el mortero vertical es de 3 centímetros, el mortero horizontal es de 2 centímetros. Cosas que pasan inadvertidas, por ejemplo, es que el ladrillo colocado aquí es más delgado. Entonces, eso también es interesante porque usted podría decir que mientras más delgado tiene menor capacidad resistente, pues no es así. Por un tema de confinamiento, el ladrillo, mientras más delgado es, tiene mayor capacidad de compresión. En cambio, constructivamente me demoro más, porque al poner un ladrillo más pequeño, voy a hacer más hiladas y por lo tanto el tiempo es mayor y en cuestión de costos, el costo sería mayor. Entonces yo les recomiendo que revisen, que analicen la parte constructiva de la catedral. Fíjense, tiene estos espesores que son gigantes de los muros, son todo en ladrillo, tienen estas perforaciones de aquí que ya saben de qué son. Generalmente estas se dejaban es por el tema de los andamiajes. Tiene este sistema de arcos en mampostería que en ciertos lugares de la catedral se ven las paredes y se ve el arco y es como les digo para descargar la carga de la zona superior hacia los laterales y por lo tanto le alivia a la parte inferior de la mampostería. Hay dos elementos que hemos estado abordando, que es la norma NEC de mampostería estructural y el ACI. Esos son nuestros dos insumos sobre los cuales vamos a estar hablando.
Hasta ahí la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. La próxima semana empezaremos ya el tema de los exámenes y la siguiente clase, a la de los exámenes, pues empezaremos ya con un pequeño cálculo o aproximación de cálculo a lo que es una mampostería confinada. Y con eso acabaríamos el capítulo de mampostería estructural. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias y nos vemos en los exámenes. Una buena suerte a todos en los exámenes, que les vaya muy bien y ojalá salga todo bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniero.